tearing the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en el 20º episodio de la serie de SmackDown vs Raw 2008 modo 24/7 con Undertaker. Ponemos rumbo a WrestleMania. Lo primero que teníamos en el episodio de hoy era esa visita típica al Power 25. Undertaker estaba en la posición número 1 en el general y por lo tanto también en Raw, seguido de DX, y teníamos también una actualización en la portada de revista en la que aparecía Vince McMahon haciendo referencia al ganador de Royal Rumble, que fue precisamente el hombre muerto. Teníamos esta cinemática en la que aparecía John Cena ingresando en la oficina de Vince McMahon, un Vince que estaba acompañado por sus hijos. Ahí vemos a Stephanie y a Shane McMahon, y bueno, básicamente le iban a proponer si querían un poco de ayuda para sacarnos del camino, ya que éramos el retador para ese campeonato que lleva en el hombro izquierdo el bueno del Marine, ese título de la WWE. En WrestleMania nos íbamos a enfrentar al líder de la C-Nation. Sin embargo, John Cena, actuando como el buen face que era en esta época, rechazaba esa ayuda extra de la familia McMahon. Llegábamos a la primera lucha del episodio. Nos enfrentaríamos ante Randy Orton, un rival contra el que nunca hemos competido, yo creo. Comenzábamos como siempre con la ventaja del hombre muerto, ese clásico machetazo de pierna, estos ataques ahora sobre las extremidades del asesino de leyendas y finalmente esta nueva maniobra para castigar una de sus piernas. El hombre muerto, que lanzaba a la víbora contra el esquinero, iba a aplicar esta variante de chokeslam que también es muy poderosa. Desde lo más alto del esquinero lanzábamos a Randy Orton, a nuestro rival, y vamos a ejecutar un nuevo machetazo de pierna clásico. La cabeza de Orton, como veis, que ya estaba en amarillo. Íbamos a levantar a nuestro oponente e íbamos a buscar el primer movimiento final del episodio, este poderoso chokeslam que iba a llegar sobre el cuerpo de la superestrella de tercera generación. El chokeslam aplicado a la perfección por parte de Taker, que buscaba la cuenta 1, 2, pero Orton todavía resistía. Con este tremendo movimiento, Taker, que iba a cargar por segunda vez la barra de impulso del movimiento final, un árbitro que estaba noqueado ya que Randy Orton había decidido lanzárnoslo, y nos íbamos a vengar de él con esta tremenda tumba rompecuellos que iba a llegar para dejarle ya la cabeza en rojo. Iba a quedarse muy cerca de las cuerdas, podía haber rope break. Sin embargo, la cuenta, que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir la primera victoria del episodio. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática que hemos visto en varias ocasiones: Randy Orton que se marchaba hacia los vestuarios, el hombre muerto que quería continuar luchando, la víbora que parecía que se lo pensaba, pero finalmente el árbitro tenía que intervenir. Recibíamos 3 nuevos mensajes, el primero de ellos de John Cena, que nos informaba de que había rechazado esa oferta de la familia McMahon para tratar de sacarnos del camino hacia WrestleMania, ya que somos los aspirantes a su campeonato mundial de la WWE, un acto muy noble por parte de Cena. Un mensaje también de Stephanie McMahon, en el que nos decía que pese a que John Cena había rechazado esa ayuda, había otras muchas superestrellas en el vestuario de Monday Night Raw, de la marca roja, que sí querían sacarnos de la circulación, y uno de ellos precisamente era Randy Orton, que recibíamos también este mensaje en el que nos informaba de que nos estaríamos enfrentando ante él de nuevo en el siguiente episodio de la marca roja. Recibíamos también un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que nos confirmaba una vez más que Randy Orton tendría otra oportunidad de luchar ante nosotros en el siguiente programa de Monday Night Raw. Recibíamos un nuevo mensaje de John Cena en el que nos decía que tenía un combate sin descalificación y nos pedía ayuda para estar en su esquinero, ya que no se fiaba de lo que pudiera pasar. Era un mensaje de elección con esa exclamación roja, como ya veis. Y aquí teníamos la oportunidad, manejar a Cena, acompañar a Cena al cuadrilátero, o dejar a Cena totalmente solo, que era la opción que íbamos a elegir, ya que es nuestro rival en WrestleMania y uno de los mejores luchadores del juego, y cuanto más tocado llegue, mejor. Recibíamos un mensaje de Randy Orton en el que nuevamente se refería a esa lucha que íbamos a tener en Raw, diciéndonos eso, que quería sacarnos un poco de la circulación y ocupar nuestro puesto en WrestleMania. Por último, antes de Raw, recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que nos decía que seguía de vacaciones y nos informaba de que podíamos interferir en algunas luchas en Monday Night Raw pese a no formar parte de ellas. Como veis, finalmente el hombre muerto, que no formaba parte de la cartelera de Monday Night Raw, íbamos a simular todo el programa, no íbamos a interferir
para ayudar a John Cena, y teníamos una actualización en la portada de revista en la que aparecía en esta ocasión Stephanie McMahon. Recibíamos un nuevo mensaje de John Cena en el que, no sé si a modo de amenaza o a modo de aviso, nos decía que lo que le pasase a él, a John Cena, nos podía pasar también a nosotros, ya que éramos enemigos comunes de la familia McMahon. Recibíamos también un mensaje por parte de la superestrella calificación R por parte de Edge, en el que nos informaba de que nos estaríamos enfrentando ante él en el siguiente episodio de Raw. La lucha, que finalmente era revelada como un combate tag team, Undertaker que haría equipo con John Cena, con su gran rival, enfrentándose ante Rated, RKO, Randy Orton y Edge, la lucha que comenzaba así de esta manera tan caótica y Randy Orton que se hacía con la ventaja inicial. El hombre muerto, que poco a poco y con sus clásicas maniobras tenía prácticamente cargado por completo el movimiento final, ese movimiento sobre la pierna que lo dejaba prácticamente hecho, y este machetazo de pierna clásico que cargaba por completo la barra de impulso. Íbamos a buscar el primer movimiento final del encuentro, este chokeslam que iba a llegar sobre el cuerpo de Randy Orton, la cabeza ya en naranja, el cuerpo en amarillo. Íbamos a buscar la cuenta para ver si había suerte, la cual llegaba a 1, llegaba a 2, pero Randy Orton resistía. Aquí que iba a llegar una maravillosa secuencia por parte de John Cena y Undertaker, John Cena que le lanzaba contra las cuerdas a Orton, Taker que le recibía con esa catapulta para terminar de cargar la barra del movimiento final. Íbamos a buscar un segundo chokeslam que iba a llegar sobre Randy Orton, le iba a dejar ya bastante tocado, la cabeza en rojo, el cuerpo en naranja. Íbamos a buscar nuevamente la cuenta de 3, la cual llegaba a 1, a 2 y a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, John Cena y Undertaker que celebraban su victoria en el cuadrilátero. La verdad que habían formado una pareja increíble. Sin embargo, aparecían estos dos invasores de SmackDown, dos viejos conocidos de la serie, Mr. Kennedy y Booker T, el Rey Booker, que aparecían para castigar tanto a John Cena como a Undertaker y demostrar que la familia McMahon siempre tiene un as guardado bajo la manga. Teníamos una actualización en la portada de revista en la que aparecía precisamente esa escena en la que Mr. Kennedy y Booker T hacían acto de presencia para atacar tanto a John Cena como a Undertaker. Recibíamos un nuevo mensaje del Rey Booker en el que nos amenazaba diciéndonos que esta semana nos volveríamos a encontrar. Teníamos también una actualización en la portada de revista en la que aparecían en esta ocasión los hermanos McMahon, Shane y Stephanie, con un titular que decía que sí había una rivalidad entre managers generales. Recibíamos también un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que nos recomendaba que cooperásemos con John Cena de camino a WrestleMania, ya que pese a ser rivales, la familia McMahon era un enemigo en común nuestro y uniendo fuerzas tal vez podríamos derrotarles. Teníamos también una nueva actualización en la portada de revista, en esta ocasión la familia McMahon al completo. Por último, antes del siguiente episodio de Raw, recibíamos también un mensaje de Mr. Kennedy en el que nos decía que estaríamos compitiendo ante él y seguramente ante Booker T en un combate handicap. La lucha 2 contra 1 que iba a comenzar de la siguiente manera, con Taker y Mr. Kennedy en el centro del cuadrilátero, el hombre muerto que lanzaba ese movimiento para hacerse con el control inicial de la lucha, posteriormente estos pisotones sobre la rodilla izquierda de Kennedy y finalmente este movimiento también sobre las piernas de nuestro rival. Un Taker que iba a ser una máquina de lanzar ofensiva, como veis, pese a la diferencia de 2 contra 1, pese a ese combate handicap, Taker que ya prácticamente había cargado por completo la barra del movimiento final. Aquí fallábamos a la hora de atacar a Mr. Kennedy, finalmente conseguíamos alcanzarle con ese rodillazo e íbamos a aplicar el primer chokeslam del encuentro que llegaba sobre Mr. Kennedy, como veis, ya con la totalidad del cuerpo en amarillo. Íbamos a buscar la cuenta de 3 para ver si había suerte, la cuenta llegaba a 1, a 2, pero Kennedy resistía. Con este nuevo movimiento sobre las piernas de Kennedy, que estaban en amarillas, y de hecho con este movimiento iban a terminar en naranjas, conseguíamos cargar un nuevo movimiento final, una nueva garra de ultratumba, un nuevo chokeslam que iba a llegar sobre el cuerpo de Mr. Kennedy, que estaba totalmente destrozado, ya le veis la cabeza en rojo y el resto del cuerpo en naranja. Expulsábamos a Edge de los alrededores del cuadrilátero, buscábamos la cuenta 1, 2 y Kennedy que resistía una vez más. Edge que iba a ingresar en el encuentro, Mr. Kennedy que aprovechaba para darnos ese golpe, nosotros que también le respondíamos. Un Edge que estaba totalmente fresco, la verdad es que una lástima porque a Mr. Kennedy le teníamos ya muy dominado. Sin embargo, a Edge tendríamos que castigarle desde el comienzo. Íbamos a empezar precisamente con esta variante de chokeslam desde lo más alto del esquinero,
Cómo no, íbamos a tratar de ejecutar ese machetazo de pierna clásico, sin embargo Edge nos sorprendía con ese golpe bajo y para mi sorpresa le daba el relevo a Kennedy, un Kennedy que como veis prácticamente no podía ni moverse. Aquí le íbamos a sorprender con estos poderosos rodillazos al estómago. El cuerpo de Kennedy que ya se quedaba también en rojo. Íbamos a lanzar esta serie de puñetazos que seguramente cargarían por completo una vez más la barra del movimiento final, ahí lo podéis ver. Íbamos a levantar a nuestro oponente y de inmediato íbamos a ejecutar la tercera chokeslam del encuentro, la cual debía ser ya la definitiva. Como digo, Kennedy, pese a que no estaba sangrando, estaba totalmente destrozado. Íbamos a tratar de librarnos de Edge, finalmente lo conseguíamos. Buscábamos rápidamente la cuenta de 3 a ver si Kennedy ahora no resistía y la cuenta efectivamente llegaba a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, la misma de siempre, pero bastante interesante, ya que era Mr. Kennedy el que expulsaba a Edge del cuadrilátero. Parece que había habido ahí un pequeño conflicto en la pareja y la verdad es que yo no he entendido muy bien por qué Edge le había devuelto el relevo a Kennedy. Teníamos una nueva actualización en la portada de revista en la que aparecía Vince McMahon y un titular que decía que hablaba sobre esos planes de eliminarnos del evento principal de WrestleMania. Recibíamos un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que nos revelaba que finalmente en WrestleMania no tendríamos una lucha individual ante John Cena por el campeonato de la WWE, sino que sería un encuentro dentro de la cámara de eliminación con otros 4 competidores más. Antes del siguiente episodio de Raw recibíamos 2 mensajes nuevos, el primero de ellos de Jonathan Coachman, que nos informaba de que estábamos en el puesto número 1 del Power 25, y un mensaje de John Cena, el cual sería nuestro rival en el siguiente episodio de la marca roja, en el que nos decía que nos iba a derrotar tanto en este programa de Raw como en WrestleMania. La lucha ante John Cena que iba a comenzar de la siguiente manera, probablemente las 2 mejores superestrellas del juego enfrentadas y como veis, el bueno del Marine que no paraba de invertir en los momentos iniciales, nosotros también sabíamos invertir. Varias buenas secuencias aquí por parte tanto de Taker como de Cena, una lucha que iba a ser muy igualada. Finalmente Taker se hacía con el control inicial con este tremendo movimiento para castigar el tronco de Cena. Cena que ahora iba a revertir la situación con esa tremenda desnucadora sobre el hombre muerto. La verdad que el cuello de Taker había sufrido un grave impacto ahí. Taker que lanzaba esa patada, Cena que invertía una vez más, le lanzábamos contra el esquinero, íbamos a buscar esta nueva serie de rodillazos sobre el cuerpo de Cena, algo que castiga bastante la zona del tronco. Cena que nos iba a invertir esa serie de puñetazos que iban a llegar a la cabeza, una nueva inversión por parte de Cena que no lanzaba su ofensiva, simplemente estaba tratando de esquivarnos. El hombre muerto que lanzaba esa serie de lazos que no llegaban al cuerpo de Cena, una nueva inversión por parte del Marine. Aquí finalmente iba a ejecutar otro nuevo neckbreaker. Cena que ahora lanzaba esta serie de golpes sobre el cuerpo de Taker dejándole ya la cabeza en amarillo. Finalmente Taker que conseguía revertirlo, pero nos había castigado bastante la verdad, aunque el hombre muerto se hacía de nuevo con la ventaja con este movimiento. Taker que con esta buena combinación, rodillazo al pecho y brutal derechazo para la cabeza de Cena, iba a cargar el movimiento final, el cuerpo de Cena que estaba ya en amarillo al igual que su cráneo. Iba a llegar esta garra de ultratumba con la clásica cinemática de siempre. Íbamos a buscar la cuenta para ver si teníamos suerte, la cuenta que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2, pero como era de esperar, el líder de la C-Nation que todavía resistía el castigo. Aquí va a llegar otra de las grandes secuencias de la lucha. El hombre muerto que se subía a lo más alto de la tercera cuerda, se lanzaba sobre Cena con ese movimiento típico de Kane, Cena que lo esquivaba, sin embargo de vuelta, el hombre muerto aplicaba ese running DDT. El hombre muerto que con esta nueva maniobra iba a cargar el movimiento final de nuevo, podía ser el movimiento final definitivo, nos colocábamos en una buena posición para ejecutar el Tombstone Piledriver y evitar el rope break, evitar que Cena llegase a las cuerdas. Llegaba esa tumba rompecuellos, la cabeza de Cena que se quedaba ya en rojo y la cuenta que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir una importante victoria. Sin embargo, para nuestra sorpresa, se iba a organizar acto seguido de esa victoria sobre Cena, esta lucha 2 contra 2 ante Booker T y Mr. Kennedy ante los invasores de SmackDown. La lucha que comenzaba pues ahí como veis con Taker y Booker T intercambiando la ventaja en varios momentos, una nueva inversión de Taker y aquí finalmente sí que iba a llegar esta variante de Chokeslam.
El hombre muerto, que tras varios movimientos clásicos había conseguido prácticamente cargar la barra del remate final, una nueva variante de chokeslam que permitía que la barra de impulso llegase al máximo. Íbamos a buscar el primer chokeslam real, la primera garra de ultratumba del encuentro sobre Booker T, la cabeza ya en rojo, el resto del cuerpo en amarillo, a excepción de los brazos que seguían en blanco. Sin embargo, la cuenta llegaba tan solo a 2. Aquí, como vais a poder apreciar, el hombre muerto, que era una auténtica máquina de dar golpes, ese primer bulldog que llegaba sobre el cuerpo de Booker T. Acto seguido íbamos a castigarle las piernas para dejárselas ya también en naranja. Como no, no podía faltar el clásico machetazo de pierna para dejar prácticamente cargado por completo la barra de impulso del remate final. Una barra que se iba a completar con ese rodillazo sobre el pecho de Booker T, del Rey Booker. Acto seguido ejecutábamos este tremendo chokeslam que llegaba, la cabeza del Rey Booker que estaba ya en rojo, el resto del cuerpo en naranja y la cuenta que iba a llegar a 1, a 2, pero el Rey todavía resistía. Una vez más íbamos a decidir castigar las piernas del Rey Booker, ya se quedaban también en rojo al igual que la cabeza, el cuerpo era lo único que tenía en naranja. Íbamos a buscar un tombstone piledriver, algo que no suelo hacer en las luchas por parejas, ya que no le suele dar tiempo a mi compañero a evitar la cuenta de 3, sin embargo en esta ocasión, como veis, iba a llegar a 3 precisamente la cuenta para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta nueva cinemática, Booker T y Mr. Kennedy que discutían, le expulsaban del ring. De nuevo, una vez más, los lacayos de la familia McMahon enfrentados entre sí. Posteriormente teníamos esta nueva cinemática, Shane McMahon y Stephanie McMahon, que se encontraban discutiendo, Vince que tenía que intervenir entre los hermanos como el padre que es. Y bueno, lo que les pedía básicamente era un poco de colaboración, ya que no tenían que echarse la culpa a los unos a los otros si la culpa era de los luchadores de SmackDown, de los luchadores de Raw, sino que tenían que cooperar para tratar de sacarnos del camino tanto a John Cena, al campeón de la WWE, como a mí, que éramos los principales protagonistas de la historia. Recibíamos un nuevo mensaje de Shane McMahon en el que nos informaba de que tendríamos un nuevo combate handicap ante una superestrella de Raw y ante una superestrella de SmackDown. Recibíamos un nuevo mensaje de John Cena en el que nos decía que ambos teníamos un combate handicap, él por su lado, nosotros por el nuestro, y en el que nuevamente era un mensaje de elegir con la exclamación roja. Cena que nos decía que vale, que ok, que no éramos amigos, pero que por qué no de camino a WrestleMania cooperar. Teníamos las dos opciones, cubrir a Cena o dejar a Cena de nuevo totalmente solo, y era la opción que íbamos a elegir, ya que yo estaba centrado únicamente en mi storyline. Por último, antes del siguiente episodio de Raw, teníamos un mensaje de Vince McMahon, el cual era revelado como el luchador de Raw al que nos íbamos a enfrentar en ese combate handicap, en ese combate en desventaja de 2 contra 1, y como vamos a ver a continuación, el otro era nada más y nada menos que el Rey Booker, que nos hablaba también un poco de ese combate handicap en desventaja y nos amenazaba diciéndonos que no podríamos caminar tras la conclusión del choque. La lucha handicap ante estos dos viejos conocidos que comenzaba, y como veis, Randy Orton nos hacía esa primera zancadilla y un John Cena muy noble por su parte, la verdad, digno de aplaudir. Sí que aparecía para tratar de echarnos una mano en este combate handicap, cuando nosotros realmente le hemos dejado tirado a lo largo de todos los programas semanales, la verdad. Así que bueno, eso es de aplaudir por parte de Cena. La lucha que se iba a trasladar a las afueras del cuadrilátero, el hombre muerto que iba a estrellar a Randy Orton contra la barricada iba a lanzar esta serie de golpes, de poderosos puñetazos a la cabeza de Orton para continuar castigándole, mientras John Cena y Booker T seguían ahí con las hostilidades por su cuenta. Ahora el bueno de Orton, que nos iba a invertir una vez más una nueva inversión del asesino de leyendas, la cuenta que iba por 5, debíamos regresar al cuadrilátero. Finalmente lo conseguíamos. Taker, que trataba de desde lo más bajo de la arena alcanzar el pie de Randy Orton, no lo conseguía. Finalmente eso nos perjudicaba, Randy Orton se hacía con la ventaja, pero rápidamente Taker revertía la situación con ese movimiento, aunque aquí de nuevo Randy Orton, que nos iba a invertir y de hecho iba a conseguir darle el relevo a Booker T. Sin embargo, nada más ingresar le recibíamos con este movimiento. Sin embargo, aún así, el entonces rey del ring ingresó con bastantes ganas. Ahí veis ese primer movimiento que llegaba sobre Taker. Posteriormente, esta patada en todo el pecho del Rey Booker, que la verdad que nos lo puso bastante complicado. Sin embargo, con este machetazo de pierna íbamos a cargar la barra del movimiento final,
El primero en recibir el finisher en esta lucha iba a ser el bueno del Rey Booker. Recibía este tremendo chokeslam, la cabeza en amarillo, el cuerpo en amarillo. Seguramente la cuenta no iba a llegar a 3. Aún así nos deshacíamos de Randy Orton, íbamos a probar suerte y la cuenta llegaba a 1, llegaba a 2, pero como era de esperar, Booker resistía. De nuevo con este machetazo de pierna íbamos a cargar la barra de impulso, la barra del remate final, íbamos a buscar el segundo chokeslam sobre el Rey Booker, sin embargo nos lo iba a invertir. De hecho, acto seguido iba a buscar aplicarnos este suplex, pero afortunadamente Taker lo revertía y finalmente lo aplicaba a él. Aquí va a llegar de nuevo una combinación entre Cena y Taker, una vez más Cena que le lanzaba contra las cuerdas, Taker que le recibía con ese poderoso movimiento, y ahora de hecho Cena, la verdad es que no entiendo por qué no había descalificación, la verdad, pero bueno, Cena que ahí golpeaba en un par de ocasiones a Booker T. Nosotros nos deshacíamos de Randy Orton, buscábamos este machetazo de pierna nuevamente que nos dejaba prácticamente cargado por completo la barra del movimiento final, ese rodillazo al pecho característico y una vez más una nueva chokeslam que iba a llegar sobre el cuerpo del Rey Booker, esta tremenda garra de ultratumba. Íbamos a buscar rápidamente la cuenta ya que John Cena estaba por ahí con Randy Orton y la cuenta iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, el Rey Booker y Randy Orton que abandonaban totalmente derrotados el cuadrilátero y la arena, mientras Undertaker celebraba su victoria en el último episodio de Raw antes de WrestleMania. Tras el espectáculo teníamos una nueva actualización en la portada de revista. Aparecía Randy Orton y un titular que decía que cada hombre irá por su cuenta en la lucha de WrestleMania. De camino a la vitrina de los inmortales íbamos a recibir primero este mensaje de John Cena en el que nos decía que íbamos a tirar la casa abajo en WrestleMania, pero que no habría alianzas precisamente en esa lucha en el magno evento dentro de la cámara de eliminación. Posteriormente recibíamos un mensaje de Randy Orton en el que hablaba también de ese combate dentro de la cámara de eliminación en el que participaría junto a otras muchas superestrellas para capturar el campeonato de la WWE, lo cual era nuestro principal objetivo. Y también teníamos otro mensaje de otro de nuestros rivales, Mr. Kennedy, que también competiría dentro de la cámara de eliminación. Al día siguiente recibíamos dos nuevos mensajes de los últimos dos rivales, el primero de ellos que sería Edge, que aseguraba que saldría de WrestleMania de la vitrina de los inmortales como el nuevo campeón y nos decía que no había nada que pudiéramos hacer para evitarlo, ni nosotros, ni John Cena, ni ningún otro competidor, y un mensaje del Rey Booker en el que decía que nos iba a demostrar de lo que eran capaces en SmackDown, seguramente sin saber que durante la mayor parte de la serie hemos estado allí y de hecho derrotándole en varias ocasiones. Por último, un día antes de WrestleMania recibíamos el mensaje de Vince McMahon en el que nos decía que WrestleMania era su mayor creación y que no permitiría que nosotros tuviéramos un momento de triunfo en la vitrina de los inmortales. De este modo llegábamos a WrestleMania, una nueva edición del magno evento nos presentaba en la promo esa pelea de Undertaker con John Cena, Randy Orton que aquí nos hacía sangrar, algo que no ha sucedido en los programas previos. Más imágenes de nuestras luchas ante John Cena, el movimiento final de Mr. Kennedy aplicado sobre Mr. Kennedy, que como de costumbre tampoco ha sucedido, y lo que sí ha sucedido, un clásico ya, el Tombstone Piledriver del hombre muerto sobre John Cena y el rostro siempre desafiante de Taker para cerrar la promo. La lucha que iba a comenzar con Booker T y con Edge como rivales, Booker que como veis rápidamente le sacaba del cuadrilátero, se castigaba con el acero de la celda, y el Rey Booker que bueno hacía esas burlas que le subían bastante el impulso. Y bueno, hasta que Taker ingrese en el cuadrilátero no creo que veáis demasiado gameplay. Aunque bueno, el Rey Booker como veis tenía ya cargado el movimiento final, sin embargo no lo iba a ejecutar de momento. Lo que sí iba a intentar era este suplex, que sin embargo iba a revertir el canadiense. El siguiente en ingresar, como veis, que iba a ser nada más y nada menos que Mr. Kennedy. Teníamos ya 3 villanos en la lucha, mientras que Edge castigaba con las paredes de la celda a Booker T. Ahora sí, el cuarto en ingresar era nuestro turno, aparecía el hombre muerto, aparecía Undertaker con un hambre tremenda por capturar ese campeonato de la WWE. Comenzábamos castigando a Edge en los alrededores del cuadrilátero dentro de la celda, ese machetazo de pierna que llegaba a Booker T que seguía haciendo sus clásicas burlas. Sin embargo nosotros que estábamos centrados en Edge, al cual castigábamos ahora las piernas.
El hombre muerto que sorprendía con esta variante de chokeslam a Edge cargaba el movimiento final, Booker T que se lanzaba sobre Mr. Kennedy sin embargo fallaba y la barra de impulso que se le quedaba a cero, mientras que Edge no se había revertido el primer chokeslam del encuentro. Sin embargo, aquí le íbamos a castigar con este poderoso movimiento sobre el acero. Acto seguido, el siguiente en ingresar iba a ser John Cena, el campeón de la WWE, que trataría de retener su campeonato mundial, mientras que, como veis, la superestrella que estaba más castigada era sin duda Edge, que prácticamente no podía ni siquiera caminar. Con este machetazo de pierna, el hombre muerto que cargaba un nuevo movimiento final, esta vez el destinatario iba a ser Mr. Kennedy. Buscábamos el primer chokeslam del encuentro, el primero que salía con éxito. Conseguíamos ejecutarlo sobre Kennedy, íbamos a buscar rápidamente la cuenta de 3, sin embargo se iba a quedar en 2 ya que no estaba lo suficientemente castigado. Por último, iba a ingresar el número 6, el asesino de leyenda Randy Orton. Los 6 competidores en el cuadrilátero no habíamos sido capaces de eliminar todavía a ninguno, con lo cual la lucha iba a ser totalmente caótica. Con este movimiento, el hombre muerto que iba a cargar un nuevo movimiento final, de nuevo el destinatario iba a ser Mr. Kennedy, en esta ocasión iba a ser el Tombstone Piledriver, además sobre el suelo de la celda, ese tremendo Tombstone que llegaba, y la cuenta que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para tener al primer eliminado. Por otro lado, John Cena, que tenía ahí el movimiento final preparado y lo iba a ejecutar precisamente sobre el Rey Booker, mientras que Taker aplicaba ese tremendo suplex sobre Edge. El hombre muerto que conseguía cargar un nuevo movimiento final lo iba a ejecutar en esta ocasión sobre Edge, que iba a ser rápidamente eliminado. Un Edge que estaba destrozado, estaba resistiendo ya demasiado en la lucha. La cuenta que llegaba a 1, que llegaba a 2 y que llegaba a 3 para eliminar a la superestrella calificación R de la Elimination Chamber, y Taker que nuevamente aplicaba ese suplex sobre el acero. Con este movimiento el hombre muerto que una vez más conseguía cargar la barra del remate final, Taker que iba a buscar el chokeslam en esta ocasión sobre Randy Orton, un Randy Orton que no estaba demasiado castigado, de hecho había sido el último en ingresar, aunque con ese chokeslam la cabeza que se le quedaba en rojo y la cuenta que iba a llegar a 3 para eliminar a la víbora. Acto seguido, el hombre muerto buscaba ese paquetito sobre Booker T y para mi sorpresa llegaba a 3, finalmente todo se reducía a John Cena y Undertaker. John Cena que se subía a las paredes de la celda, se lanzaba, se castigaba fuertemente, sin embargo se recuperaba y nos lanzaba de vuelta al cuadrilátero. El hombre muerto que iba a lanzar a John Cena contra las cuerdas, sin embargo Cena que nos iba a recibir con esa serie de puñetazos a la cabeza. Había que tener bastante cuidado ya que Cena, pese a estar bastante castigado, era muy poderoso y de hecho este movimiento aéreo que iba a llegar para continuar castigándonos el tronco. El hombre muerto que le iba a dar a Cena de su propia medicina, de hecho se subía a lo más alto de una de las cápsulas, se lanzaba desde ahí con ese machetazo de pierna poderosísimo, la cabeza de Cena que de hecho ya se quedaba en amarillo, sin embargo aquí nos iba a invertir. El hombre muerto que le lanzaba contra ese esquinero que no tenía protector ya que se lo había quitado previamente Randy Orton, y aquí tras estas inversiones el hombre muerto aplicaba este DDT. El hombre muerto que nuevamente iba a lanzar a Cena contra el esquinero, le daba ese codazo, teníamos el movimiento final preparado, lanzábamos esta serie de puñetazos sobre la cabeza de Cena para tratar de dejárselo ya en rojo, no lo conseguíamos, esa burla de Taker, y finalmente íbamos a ejecutar este tremendo chokeslam sobre John Cena. Creo que era el primero que recibía el Marine, la cabeza que se le quedaba ya en rojo, el tronco en naranja. El hombre muerto que nuevamente iba a buscar altura, se iba a lanzar una vez más desde lo más alto de las cápsulas, sin embargo en esta ocasión John Cena lo revertía. Con este running DDT, Taker que cargaba bastante la barra del movimiento final, hacíamos sangrar también a John Cena, una nueva burla por parte de Taker que se veía como el claro ganador de la lucha, muy superior al resto de sus oponentes, el machetazo de pierna que había llegado, este rodillazo al pecho, Cena que nos invertía este movimiento, nosotros que le íbamos a invertir también, teníamos de hecho el movimiento final preparado, variante de chokeslam para dejarle ya el tronco también en rojo, y para culminar con la lucha, con esta tremenda lucha que hemos visto en WrestleMania dentro de la cámara de eliminación, iba a llegar un Tombstone Piledriver sobre un sangrante John Cena, Taker con su clásica cuenta 1, 2 y 3 y teníamos un nuevo campeón mundial de la WWE. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, también la hemos visto en muchas ocasiones, John Cena enfadado con el cámara, Taker que le levantaban la mano en el centro del cuadrilátero como el nuevo campeón mundial de la WWE, celebrando su victoria
mientras saltaban los fuegos artificiales y el confeti que caía, el hombre muerto que celebraba su victoria en WrestleMania, una más. Y bueno, y ahora pues tendremos que estar en Raw y ver qué storylines nos depara, esta vez como campeón de la WWE y no como un aspirante. Tras WrestleMania teníamos esta actualización en la portada de revista, un titular que decía que un nuevo campeón emergía de la cámara de eliminación. Y posteriormente recibíamos hasta 6 mensajes nuevos. El primero de ellos, de Jonathan Coachman, bastante irrelevante, nos decía que nos habían dado un salario adicional de $50.000. Vince McMahon, que medio nos amenazaba, ¿no? Porque nos decía que sí, que hayamos ganado esta batalla, pero que sería Vincent Kennedy McMahon, es decir, él mismo, quien terminaría ganando la guerra. Era algo que nos garantizaba, con lo cual el feudo con Vince puede que continúe. Jonathan Coachman, que nos felicitaba y nos decía que estaba deseando volver al trabajo para tenernos como su campeón de la marca y trabajar juntos, podíamos hacer mucho dinero. Un mensaje de Teddy Long, que nos daba esa oferta de regresar a SmackDown como el campeón mundial de los pesos pesados o quedarnos en Raw como campeón de la WWE. Lógicamente, después de lo que nos ha costado, íbamos a elegir quedarnos en la marca roja como campeones de la WWE. Un mensaje de Ashley, como siempre, sexualizando un poco a las divas, nos mandaba ese pequeño regalo después de felicitarnos, una foto de ella. Y nuevamente ocurría lo mismo con Michelle McCool, que también nos iba a mandar una foto de ella misma y nos felicitaba por nuestra victoria. Y bueno, amigos, hasta aquí este episodio de la serie. Terminamos la segunda temporada, el segundo WrestleMania, con Taker como campeón de la WWE tras una épica batalla dentro de la cámara de eliminación. Ante otros 5 competidores le arrebatamos el campeonato a John Cena. Y ahora vamos a seguir la serie hasta el siguiente WrestleMania, ya y terminará la tercera temporada, va a ser la última. Quiero ver qué storylines tenemos como campeones de la WWE, ante quién nos enfrentamos, cómo se desarrollan las storylines. Y bueno, seguramente alguna storyline sea repetida, se repita de SmackDown. En ese caso os lo comentaré en los futuros episodios. Y únicamente traeré al canal las que sean las storylines que no se repitan. Y bueno, como ya digo, esta será la última temporada y tras la siguiente edición de WrestleMania esta serie llegará a su fin. Y nada, para despedirme pues lo que os digo siempre, dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.